Has orado al Señor y has estado esperando una respuesta de Él en este momento y no la has tenido. Y es importante que tomes en consideración tres cosas de las cuales te voy a hablar el día de hoy. Anteriormente te estaba contando en uno de mis programas cómo fue que aprendí a orar y cómo fue que llegué a entender directamente lo que significa la oración desde la Escritura y cómo nosotros como hijos de Dios necesitamos aplicar esto en nuestras vidas. Cuando hablábamos de oración, siempre pensábamos a veces en las repeticiones que hacíamos o en las conversaciones que podíamos tener con Dios. Y obviamente todo esto es muy importante y necesario en nuestras vidas. Sin embargo, la oración va muchísimo más allá. Te contaba en el video anterior, donde decía cómo aprendí a orar. Entendía que la oración es un proceso individual en donde yo busco conocer, entender y aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Esto no quiere decir o no está relacionado con que Dios tenga que complacer mis deseos, mis sueños o mis anhelos, sino que Dios está directamente comprometido con cumplir lo que Él ha establecido para mi vida. Es por eso que cuando yo oro no estoy buscando que se haga lo que yo deseo para mí, sino que yo estoy buscando el que la voluntad de Dios se pueda hacer visible en medio de mi vida. Y es por eso que quiero hablarte de la oración desde el punto de vista de tres enfoques muy importantes, porque cuando nosotros buscamos la oración en la escritura, vemos que hay varias definiciones desde el original hebreo y justamente de esto quiero hablarte porque son diferentes connotaciones de las cuales nos habla que debemos incorporar en nuestro proceso de oración, ¿ok? Recuerda, no es solamente una repetición, no es solamente una conversación o comunicación unilateral, directa solamente, sino que hay un proceso adicional que debes ver y es el que quiero compartirte a continuación el día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de la oración, estamos hablando de tres procesos importantes desde el origen del hebreo. ¿Ok? Estamos hablando de la palabra tefilá, estamos hablando de palal y estamos hablando de lejit palal. Y quiero iniciar con la primera rápidamente. Cuando la escritura nos habla de tefilá, él nos está hablando de el que nosotros podamos tener una fusión y que podamos estar unificados directamente con el Espíritu del Señor. ¿Esto para qué? Es para hacernos un ejad. Nos habla de un servicio directamente del corazón, un servicio donde realmente no cuenta directamente lo que está saliendo de mi boca, sino que cuenta realmente la intención y lo que está necesitando el corazón directamente. Cuando hablamos de tefilá, estamos hablando de la raíz pilel, que habla de juzgar, que habla de diferenciar, que habla de clarificar, que habla de decidir. Es decir, es poder hacer una clara separación entre dos cosas. Entonces, es muy importante esto porque aquí quiere decirnos el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo cuando nos habla de orar y de poder aplicar tefilá en nuestras vidas es de llevarnos a un proceso de claridad, es de llevarnos a un proceso de saber distinguir. Es una separación de dos cosas y poder clasificar lo que vemos en estas dos cosas y poder ponderarlas, ¿ok? Obviamente, Tefila también nos habla de la evaluación del Padre hacia nuestras vidas. Es en donde nosotros conocemos directamente el juicio del Señor, donde nos exponemos a lo que Él piensa, a lo que Él habla. Y obviamente es un proceso en donde se nos enseña, en donde nosotros podemos comprender y entender cómo evaluar y tomar decisiones en base no a la justicia de los hombres, sino en base a la justicia del Padre Celestial. ¿Ok? De eso nos habla la palabra tefilá. ¿Ok? Obviamente, ¿cómo nos hacemos un ejad con el Padre Celestial? ¿O cómo nos hacemos uno con el Señor? Cuando pensamos como Él, cuando sentimos como Él, cuando miramos como Él. Y esto es muy importante porque en muchas veces vas a tener, para poder operar o para poder tomar una decisión, vas a tener que pedirle al Señor que te enseñe su corazón. Vas a tener que pedirle al Señor que te muestre la perspectiva de Él en cuanto a este asunto, una circunstancia determinada en donde tú te encuentras. ¿Ok? Eso es muy importante. La tercera cosa que necesitamos incorporar en nuestro proceso de oración es la palabra legit palel. Y cuando hablamos de legit palel, estamos hablando de un proceso de inspeccionar. Estamos hablando de un proceso de hacer una autoevaluación.
es de mirar hacia adentro, no tanto mirar hacia afuera y lo que nos están haciendo y lo que estamos viendo y lo que no estamos de acuerdo, sino es un proceso de detenerte y decir, un momento, voy a mirar hacia adentro. Voy a ver qué es lo que está pasando dentro de mí. Voy a escuchar más allá de lo evidente, más allá de lo que muchas veces mis razones gritan y empezar a escuchar lo que mi corazón está diciendo, lo que mi espíritu me está hablando. Y esto es muy importante porque muchas veces el Espíritu del Señor nos redarguye. Aquí es en donde entra la voz del Espíritu del Señor. Aquí es en donde nosotros podemos evaluarnos no lo que está sucediendo en nuestro entorno o lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino lo que está sucediendo en nuestras vidas internamente. ¿Ok? Es un proceso donde yo puedo aplicar en autodiscernimiento. Es en donde yo puedo separar, óyeme, qué es emoción, qué es necesidad, qué es lo que yo quiero, pero que está por encima el debo, qué es el poder entrar en ese proceso de discernimiento. Y obviamente, cuando hablamos de elegir panel, estamos hablando de retraernos de nuestra verdad. Y aquí es muy importante hacer un detenimiento y detenernos aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque obviamente solamente cuando nosotros podemos retraernos de nuestra verdad, de lo que nuestro ego dice, es que podemos conectarnos con la verdad del Padre Celestial. Es un proceso en donde nosotros decimos, óyeme, Señor, entiendo que esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo veo, pero ahora necesito tu perspectiva. Voy a menguar yo en base a lo que estoy viendo para poder escuchar tu voz y para poder entender lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Eso es muy importante. Y por último, hablamos de la palabra palal, ¿ok? Que es la palabra y viene de la raíz de tefilá, pero nos habla de interceder, nos habla de orar, nos habla de pedir y rogar. Y no solamente eso, sino que cuando hablamos de palal, la pictografía de esta palabra o de la letra Pei que está incorporada en esta palabra, nos habla de la representación de una boca para hablar. Y también tiene la letra hebrea lamed, que habla de pinchar, de incitar, de ser un aguijón, ¿ok? Porque para hacer palal es hablar cara a cara directamente con el rey. Es, en este sentido, presentarte delante de tu autoridad, delante del Rey de Reyes, para poder ser direccionado por él. Es decir, hay una preparación toda del corazón que hago en tefilá, que la hago en Lejit Palel, y justamente cuando hago palal es cuando yo me encuentro directamente cara a cara con el Rey para poder ser direccionado por su voluntad. Es un proceso en donde yo conozco la voluntad de Dios. Es un proceso donde yo hago una autoinspección para ver cómo estoy en Legit Palel, donde hago un discernimiento propio de mí mismo y en Palal es en donde vengo a aprender para ser direccionado por la voluntad del Señor. Es en donde viene en sí el aprendizaje para poder ser revestido de autoridad. Por consiguiente, esto nos habla de que en el Palal nosotros somos investidos por la autoridad del Señor. En cuanto a la circunstancia que estamos viviendo, claro está. Pero también es en donde podemos realizar el proceso de aprendizaje porque estamos de frente a nuestra autoridad. ¿Qué sucede muchas veces? Que lamentablemente no tenemos este proceso en nuestras vidas, sino que simplemente nos conformamos con el hablar y el decirle a Dios y el quejarnos delante de Dios y Dios no quiere eso. Dios quiere que entremos en un proceso en donde, número uno, podamos enfocarnos en conocer su voluntad. Número dos, que podamos venir internamente y escudriñarnos a nosotros mismos, autoinspeccionarnos y hacer una separación y un autodiscernimiento de lo que estamos viviendo. Y número tres, que podamos presentarnos delante del Padre para poder vivir el proceso de aprendizaje y poder ser transformados para ser investidos de autoridad y poder enseñar a otros después. El proceso de la oración no es un proceso donde nosotros solamente nos alimentamos y en donde nosotros solamente nos nutrimos porque obviamente es mi ego y es lo que yo quiero, no, sino que es un proceso para transformación y para ayuda también del otro. Cuando el Padre Celestial
nos procesa o en este sentido inicia un proceso de transformación en nuestras vidas, no lo hace para engrandecer nuestro ego. Lo hace es para que nosotros podamos ser ayudadores de otros, es para que nosotros podamos suplir necesidades, es para que nosotros podamos resolver problemas y para que podamos ejercer su voluntad en medio de la tierra. No solamente para con nosotros, sino para con otros que también necesitan y forman parte de todo lo que el Señor está haciendo en medio de la tierra. Y esto es lo que te quería dejar, estas pequeñas cláusulas, estos tres pasos importantes que necesitas hacer para poder tener respuesta en medio de tu proceso de oración. Sin más que decirte, nos vemos en el próximo video. Bye.